Una vez más quiero dar gracias a Dios por darme el privilegio de estar delante de todos ustedes y delante de esta cámara compartiendo la palabra y que la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy sé que edificará nuestras vidas. Un abrazo de corazón a todos los hermanos que se conectan hoy a nuestra transmisión de nuestra reunión familiar de MCI Acacias en Casa. De verdad que siento compartirles la alegría de mi corazón. Hay muchas cosas que han sucedido después de ese tiempo en donde estuvimos hablando o enseñando o compartiendo y aprendiendo acerca del día malo, pero ha venido la bendición en este tiempo sobre nuestras vidas y todo tiene un porqué. Quiero, antes de comenzar, saludar a todos los hermanos de la región de Mapiripán que se conectan, que están en el nuevo ciclo de la Universidad de la Vida, los hermanos de San Carlos de Guaroa, de Surimena, de Dinamarca, de Castilla la Nueva, de Arenales, de Guamal, todos ellos que han propuesto en su corazón de verdad acercarse y conocer más de Dios y permitir que Dios haga la obra en sus corazones. También a todos los hermanos de Acacias, por supuesto, un saludo de corazón. Y ya es tiempo de iniciar la enseñanza de la palabra y quiero hacerlo colocando este tiempo en oración delante de la presencia de Dios. Así que con las personas que usted está reunido en su casa o en su sala, yo quiero invitarle que les diga y que cierren sus ojos y hagamos y elevemos una oración delante de Dios. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este tiempo. Señor, te damos la honra y te damos la gloria y te pedimos, Dios, en esta mañana que tú nos reveles la intención de tu corazón, porque es tu voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Hoy es un día de gran bendición para nuestras vidas. Sé que tu palabra transformará en nosotros todo aquello que necesita ser limpiado y cumplirá su propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Aún continuamos en un tiempo donde definitivamente necesitamos ver la respuesta de Dios. Estamos orando por nuestra nación y más de 1000 mujeres se encuentran todos los días por 40 días en intercesión desde las 8 de la mañana en cabeza de nuestra senadora, la doctora y la pastora Emma Claudia Rodríguez de Castellanos. Y esto definitivamente sé que traerá una respuesta de parte de Dios. Nuestra nación necesita de nuestra oración y nuestras familias necesitan de una nación en bendición. Así que el título de la enseñanza que hoy quiero compartir es tiempo de respuestas. Si está alguien contigo, dile, es tiempo de respuestas. Si tienes la oportunidad de enviar un mensaje por el chat, di, es tiempo de respuestas. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 en adelante dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén y amén. Hay algo muy importante que usted necesita entender cuando quiere conquistar la bendición de Dios, cuando quiere establecer una verdadera relación con Dios y cuando quiere
experimentar una transformación en su vida, y es la importancia de la oración. ¿Sabía usted que se le ha restado importancia a la oración y que por esta razón se hacen oraciones simples, oraciones sin la dirección correcta del Espíritu Santo, oraciones que difícilmente de verdad harán que la respuesta de Dios venga como resultado de ella? Entonces, aunque todos sabemos que el deseo de Dios es dar un sí como respuesta a su oración, el deseo de Dios es dar un sí como respuesta a la oración de cada persona, a nuestra oración, a la oración de 1000 intercesoras. Entonces comenzaremos hoy aprendiendo acerca de la importancia de la oración. Todos tenemos en nuestra vida cristiana un determinado desarrollo, pero la oración juega un papel demasiado importante porque es a través de ella que conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, porque se hace o se establece como el escenario de contacto entre Dios y nosotros. Y precisamente allí en el tiempo de oración es donde Dios nos revela su voluntad. Al igual que sin santidad nadie verá a Dios, o que sin arrepentimiento no se abrirá la puerta de la bendición, o que sin un genuino perdón a los que nos ofenden jamás se obtendrá el perdón de Dios. Sin oración jamás habrá comunicación con Dios, ni tampoco el hombre conocerá su voluntad. Quiero que usted sepa algo, y es que Dios siempre anhela, quiere, Dios siempre responde nuestras oraciones. Recuerde lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 9. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A mí, desde el comienzo, me ha impactado la vida de Abraham. Y hay una oración en el libro de Génesis, en el capítulo 24, en el versículo 12, donde el siervo de Abraham hace una oración y dice: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Note la oración de este siervo por su amo. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, sea pues, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes de que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Note que la respuesta de Dios a la oración de este hombre, siervo de Abraham, que iba con una misión que cumplir, y era buscar o conseguir la esposa para su hijo Isaac, el hijo de Abraham, pues sencillamente hizo una oración. Pero la respuesta no tardó. Y estas cosas las encuentra uno desde Génesis hasta el Apocalipsis. Oraciones que nos sirven de modelo para hacerlo bien, para hacerlo de manera correcta, para orar verdaderamente como es correcto, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Génesis a Apocalipsis. Si tú vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, también encuentras otra oración del apóstol Juan. Y dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar,
a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo, tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La verdad que a veces no tenemos en cuenta, pero siempre que pidamos la ayuda del Espíritu Santo al orar, Él nos dirá cómo hacerlo. Recuerden lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A la verdad, cuando pedimos la ayuda del Espíritu Santo, en ocasiones será tan sencillo como la oración del siervo de Abraham, sin equivocaciones, o como Juan en el Apocalipsis, o tendrán que ser oraciones persistentes, como lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, donde el mismo apóstol dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O en ocasiones tendrá que ser un clamor con lágrimas y gemidos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. También encontramos el ejemplo del rey David. En el Salmo 6, versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. A veces nuestras oraciones necesitan de verdad que toquemos el corazón de Dios y requiere, pero es el Espíritu Santo mismo que nos direcciona cómo hacerlo. He tenido que hacer oraciones en mucho tiempo y por muchas ocasiones de diferentes maneras. Este fin de semana hice una oración tan sencilla, pero tan contundente, que vi la respuesta de Dios unas horas más tarde. Así que mi consejo es, en esta mañana, conforme a lo que Dios nos direcciona, que volvamos a dar la importancia a la oración como es debido. Y yo quiero darles un consejo, compartirles unos consejos de cómo debemos acercarnos a Dios en nuestro tiempo de oración. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con confianza. Recordemos que en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué interesante es esto, pero si miramos, podemos ver que las oraciones, o nuestra oración, o el ir a la oración, requiere de ciertas cosas. Y les decía que tenemos que acercarnos a la oración delante del Padre con la dirección o pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 26. Recordemos que debemos orar en el nombre de Jesús. El mismo Señor en Juan capítulo 14, en el versículo 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante. ¿Y cómo es la generosidad de Jesús? Que Él nos da la dirección de cómo debemos orar. Pero también es importante reconocer, entender
que la oración siempre tendrá oposición y que hoy, una vez más que tenemos Santa Cena, vamos a comprender una vez más cuál es el poder de la sangre de Jesús. Porque cuando vayamos a la oración también tendremos que aplicar la sangre de Jesús, porque ella nos ha dado el derecho legal para acercarnos al trono de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo creo que uno de los tiempos de oración más efectivos implican servicio a Dios, cuando nosotros conocemos el sentir del corazón de Dios y en oración, en nuestro lugar secreto, en la intercesión, proclamamos el sentir del corazón de Dios y desatamos esa palabra profética, esa palabra de bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad y aún sobre nuestra nación. Amados, tengo que decirles que hay impedimentos a nuestra oración o a la oración de cualquier creyente. Recuerde que Daniel dice ahí en el capítulo 10, en el versículo 13, la parte A: mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Créanme que la oposición siempre será el trabajo del adversario, siempre será el trabajo del enemigo, y que él nunca querrá que nuestra oración sea eficaz y obtengamos la respuesta que viene de parte de Dios, que es su bendición. Encontramos impedimentos en nuestra oración y a nuestra oración, sí, Señor. Algunos de ellos son los argumentos. He aprendido a lo largo del ministerio y así mismo lo he enseñado, porque lo aprendí de alguien que es un guerrero espiritual, que tiene la unción para la guerra espiritual y que usa las armas de la guerra espiritual de manera correcta. Y el pastor César Castellanos, nuestro pastor, enseña y dice que la vida espiritual es una guerra de argumentos y que cuando hay argumentos en contra de la oración, esta tendrá un impedimento poderoso. Jeremías 14:10 dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. O sea que una de las tareas que tenemos que hacer, y así lo hemos aprendido y así de verdad lo hemos hecho, es quitar los argumentos que el enemigo en un momento dado puede esgrimir para impedir que nuestra oración suba delante del trono de Dios. Escuchen algo que dice Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto significa que nuestra oración tiene que estar cimentada en la promesa de Dios, que nuestra oración tiene que tener el fundamento de lo que Dios ha hablado a nuestro corazón, y conforme a ello oramos delante de Dios, y todo el reino espiritual será conmovido y vendrá la bendición sobre nuestras vidas. Otro impedimento claro de la oración es la incredulidad. Escuche esto: incredulidad. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo creo que también esa naturaleza de duda en el corazón del hombre ha hecho que muchos hayan perdido la oportunidad de recibir su milagro. La verdad, si es su caso, hoy es el día de tener un verdadero arrepentimiento y decirle: Señor, he orado, pero reconozco que he dudado, te pido perdón, ayúdame, porque quiero de verdad ver la respuesta a mi oración desde este día, cada vez que yo vaya a tu presencia en oración. Recuerde que también en Mateo 21, en el versículo 21, Jesús dice: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué interesante de verdad que el mismo Señor Jesús nos marca, nos pone el límite y nos da la oportunidad de entender que no es orar y orar y orar, convirtiéndose en vanas repeticiones, sino orar creyendo y lo recibiremos. Otro impedimento que a veces no tenemos en cuenta es el pecado o los pecados no confesados. Me impacta la vida del rey David, pero él mismo comprendió que el pecado no confesado sería un impedimento para poder relacionarse con Dios. En el Salmo 32, en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Note que el quitar el pecado de en medio, de verdad, nos da la oportunidad de hacer oraciones eficaces delante de Dios, que van a traer bendición a nuestras vidas. David mismo pudo ver luego el fruto de confesar su pecado, y en el Salmo 66, en el versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Amén y amén. No podemos descartar tampoco de que a veces tenemos problemas en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y hoy es un día de verdad donde Dios quiere que comprendamos y nos convirtamos en hombres y mujeres y jóvenes y jovencitas con oraciones no muy largas, sino poderosas, en el nombre de Jesús. Porque la razón es entendible. Recuerde que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo creo que algo de lo que tenemos que ocuparnos antes de ir a la presencia de Dios, aún para adorarle, es ponernos a cuentas en cuanto a esas malas relaciones con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Queremos ver oraciones eficaces, la respuesta de Dios, y esto es interesante e importante hacerlo. También recuerden que el mismo Señor dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A veces vamos a la presencia de Dios pidiendo perdón por lo que hemos hecho y por lo que hemos cometido y por nuestro pecado,
pero en nuestro corazón aún persiste la dureza, de manera que no queremos perdonar y tampoco vamos a poder obtener el perdón. Y la oración va a ser ineficaz o no va a tener ni va a cumplir su propósito. También algo importante que tenemos que tener en cuenta es aquellas palabras que desatamos en nuestra oración, porque tienen que ser palabras correctas. O sea que las palabras incorrectas también traen un impedimento a nuestra oración. En otras palabras, yo le diría a usted, piense bien lo que va a decir delante del Señor. Recordemos que Job dice en el capítulo 16, en el versículo 3, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿Tendrán algún propósito? Y también en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice en el capítulo 5, en el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. A veces cometemos errores, aún en nuestra oración, tratando de impresionar a Dios con nuestras propias palabras, pero eso de nada sirve. Por el contrario, debemos ir con una claridad y una lucidez en el corazón para que delante de Dios nuestras palabras se conviertan en una oración eficaz que mueva y trascienda hasta la eternidad y mueva todo el reino espiritual de Dios a nuestro favor. También no puedo dejar de decirles que muchas veces hay motivaciones incorrectas cuando vamos a la oración. A veces nos domina el egoísmo, el orgullo, la competencia, los celos. Y de verdad, Dios quiere que nada de eso esté en nuestro corazón cuando vayamos delante de su presencia. Recuerde que Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La verdad, a veces nos equivocamos cuando vamos a la oración delante de Dios. Entonces tenemos que aprender a meditar, a pedir la dirección del Espíritu Santo antes de orar, pero también a elaborar una oración conforme al deseo del corazón de Dios, libre de egoísmo, de orgullo, libre de competencias, libre de envidias, libre de todo aquello que puede de verdad impedir que la oración tenga la respuesta de Dios. En el Salmo 27, en el capítulo 4, David dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén, amén y amén. Hermanos, debo decirles que nuestra única y gran ayuda para quitar todo lo que se opone a la bendición por causa de la oración delante de la presencia de Dios, la encontramos, toda la ayuda la encontramos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hemos aprendido a hacer las 5 confesiones de la sangre, hemos aprendido acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, y hoy es el día una vez más de poner por obra lo que hemos aprendido. Así que donde usted está, yo quiero invitarle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Recuerden, quitar los argumentos, quitar los impedimentos, nos hará ver y entender y poder palpar que es tiempo de respuestas. No sé cuál haya sido su oración, no sé cuál sea su petición, si aún no la ha recibido, pero creo que Dios fue claro hoy al hablar a nuestro corazón. Y lo que debemos hacer, primero que todo, es quitar cualquier oposición. Amén. Y vamos a pedir para esto la ayuda del Espíritu Santo.
Y vamos a hacer hoy las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Y aún aplicar esos 7 derramamientos en la sangre de Jesús, porque hoy es día de Santa Cena, hoy es día de alegría, de gozo, hoy es día en donde nuestro corazón de verdad va a vivir una nueva experiencia después de este tiempo. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro y abra sus labios y con todo su corazón hoy haga una oración que mueva la mano de Dios sobre su vida y que hoy sea ese tiempo especial donde por causa de esta oración también venga la bendición sobre usted y sobre su casa. Recuerde que tenemos las armas poderosas que son la sangre de Jesús y que es el cuerpo llagado de Jesús, que es el nombre de Jesús. Así que hoy, que también es día especial porque es día de Santa Cena, podamos confesar lo que hemos creído con nuestro corazón y confesar esos 5 derramamientos y dar esas 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, hoy yo creo que la sangre que brotó de la frente de Jesús como grandes gotas de sudor rompió la maldición que vino sobre mi vida de la traición, porque escrito está que estando en agonía Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así, Señor, que hoy mi vida, mi casa, mi familia es libre de la maldición de la traición en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, de corazón, hoy yo creo que en ese segundo derramamiento la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, así como está escrito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias por esa sangre, por ese segundo derramamiento, porque nos hace libres de la maldición de la enfermedad y del dolor. Y Señor, de seguro podemos hacer, Señor, en ese tercer derramamiento de la sangre de Jesús que brotó de su cabeza por causa de la corona de espinas, porque escrito está que desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y golpeaban la cabeza. Toda maldición que vino sobre nuestras vidas a traer ruina y que recayó sobre la tierra y que quedó representada en espinos y cardos, hoy es redimida de nuestras vidas, porque hoy es día de Santa Cena, día de compromiso, día donde presentamos delante de ti una vez más hasta que tú vuelvas la sangre del Cordero inmolado y su cuerpo llagado, representado en este pan y en esta copa, en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando arrancaron su barba, Señor, nos redime de una imagen incorrecta, porque escrito está: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Señor, gracias por esa sangre que brotó del rostro de Jesús, porque redime mi imagen como hijo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y Señor, también la sangre que brotó de las manos de Jesús cuando fueron clavadas al madero, porque escrito está: horadaron mis manos y mis pies. Esa sangre, Señor, una vez más, es la promesa de bendición y de protección. Y estas manos son para bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa sangre que brotó de los pies de Jesús cuando fueron clavados al madero, me enseñan, Señor, porque me redimen,
y me llevan a caminar en el propósito de Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque también la sangre que brotó del costado de Jesús cuando su corazón fue traspasado por la lanza romana, nos da el amor y el carácter de Cristo. Escrito está, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque a causa de la sangre que brotó de su corazón cuando la lanza lo atravesó, es el carácter de Jesucristo que se establece en nuestras vidas, que se establece, Señor, en mí, y que recupera, Señor, la esencia de los principios y de los valores establecidos en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque en ese derramamiento hay restauración de todas las heridas del pasado en mi corazón, y hay una verdadera paz en él, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, hoy confesamos lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Dígalo, tomando su copa y tomando ese pan, porque hoy es el día especial. Dígale, Señor, yo creo que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene conmigo, porque ahora habito en la casa de Dios. Gracias, Señor, porque por tu sangre hay perdón de pecados. Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados y no hay cuenta pendiente por cobrar, porque la sangre de Jesús los ha cancelado en la cruz del Calvario. Y Señor, es por la sangre de Jesús que hay una limpieza continua de mi pecado, porque yo camino en la luz y tengo comunión con los hermanos, y la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo mi pecado. Y Señor, yo declaro que por la sangre de Jesús soy justificado. Jesús me ve como si nunca hubiese pecado, y además por su sangre soy santificado, porque por la sangre de Jesús soy santificado y apartado y separado para Dios en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque el sacrificio de la cruz trajo redención a mi vida, pero en tu sangre, como está escrito en 1 Corintios 11, Señor, hasta que tú vuelvas, cada vez que yo proclame lo que la sangre de Jesús hizo por mí y participe de la Santa Cena, Señor, tu protección estará sobre mi vida, sobre mi casa, y habrá bendición en el nombre de Jesús. Hoy es el día en que tú le digas, Señor, quiero desde este día, verdad, experimentar un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesús. Señor, confieso mi pecado, como está escrito en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dígale hoy, póngase a paz con Dios y dele gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te alabo, te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Señor, hoy oro por este pan y esta copa, y por cada pan y cada copa de cada hermano. Señor, te pido que tu Santo Espíritu hoy, Dios, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero que también, Señor, podamos creer que es por tu sangre que somos redimidos del poder del enemigo. Y hasta que tú vuelvas, Señor, ningún adversario, ningún enemigo podrá tocar nuestras vidas, o tú nos llamarás a tu presencia, y nuestros cuerpos, Señor, son sanados por la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. En este día oro por los milagros que están ocurriendo aún a través de esta enseñanza y de esta predicación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden participar de la Santa Cena. Bueno, hermanos, de verdad qué alegría una vez más poder haber compartido con ustedes este tiempo, porque sé que es un tiempo de bendición para la iglesia. Recuerden, estamos orando para que se vuelva a abrir nuevamente el auditorio, y es tiempo en que usted recuerde cada promesa que Dios le ha dado de bendición.
sobre todo aquella que dice el Señor que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre su vida hasta que sobreabunde. De manera que tómela, póngala en su corazón y para que usted también pueda hacer bendición a este ministerio, sembrando para la obra de Dios en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los dejo con nuestros anfitriones que tienen un anuncio especial para nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga.